Bueno chicos, vamos a dar inicio a la clase de sistema newtoniano, un resumen introductorio, así como yo les estoy haciendo también las clases de álgebra lineal, les voy a hacer las de sistema newtoniano, entonces van a ver cosas que posiblemente yo les voy a decir, ya las vimos en el tema de álgebra lineal, porque hay mucha materia que igual sirve también en sistema newtoniano, que nos vamos a dar cuenta más adelante cuando estemos viendo, repasando en realidad, el tema del producto Truth, por ejemplo, que si se van al resumen introductorio que les hice para álgebra lineal, se van a dar cuenta de que efectivamente es la misma idea, porque en ambos usan un tema de vectores. ¿Ya? El resumen introductorio para sistema newtoniano, dado que es un resumen y que igual es mucho concepto, para este caso solamente va a ser los conceptos, las ideas, los valores y cosas similares, con uno o dos ejemplos solamente. A diferencia de clases posteriores donde vamos a ir viendo algunos ejercicios de cómo se van resolviendo casos distintos, para que tengan una noción de la resolución de los distintos ejercicios, ¿ya? Entonces, en primera instancia, la primera cosa que fueron viendo era el concepto de los errores de medición, porque el sistema newtoniano es un ramo que tiene una fuerte componente de laboratorio. Entonces van a tener algo de importancia que es considerar cómo son los errores de medición. Estos pueden ser sistemáticos, que se deben principalmente al proceso de medición, que va relacionado con la exactitud con la que se está haciendo la medición. Por otro lado, tienes los errores aleatorios que, digámoslo de una manera un poco más coloquial, son culpa de ustedes. Pero esos son solucionables a base de medir varias veces y considerar una media de todos los datos que están considerando. O sea, sería la precisión, la exactitud contra la precisión. Eso es un tema de concepto que por lo general lo consideran para poder hacer los informes y tener el tema de las conclusiones, por ejemplo. Que no se pudo tener un resultado óptimo debido a errores del tipo aleatorio, dado que, no sé, mi compañero justo pateó la mesa cuando estábamos haciendo la medición. O no se pudo tener el resultado esperado, dado que la máquina tenía falla en el sistema y siempre tenía la misma falla. ¿Ya? Entonces eso va a ir definiendo el tipo de error que se está considerando. Continuando con el tema de los errores, si se fijan tenemos distintas consideraciones. Podemos tener el concepto del error absoluto, que va a considerar el valor que nosotros estamos viendo, el promedio en estricto rigor, dado que hicimos distintas mediciones, más una desviación estándar, que es como el margen de error que tiene la medición. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una regla que mide en centímetros, lo más pequeño que puede medir una regla convencional va a ser de 1 centímetro o 1 milímetro, dependiendo qué tan fina sea la medición. Dado eso, tiene un margen de error, que sería la desviación estándar, de 0,1 centímetro o 0,1 milímetro, dependiendo qué es lo que estemos midiendo. Entonces eso es lo que nos dice ya, no tengo una medida 100% exacta, porque tendríamos que tener medición atómica prácticamente, para poder definir ya, este es el valor de la distancia específicamente. Ahora, también tenemos el concepto del error relativo. El error relativo va a considerar la desviación estándar que tenga esa medida, que está asociada por el instrumento que estamos usando o por cálculos que tengamos, dividido por el promedio que obtuvimos. Entonces eso nos va a dar el error relativo. Nosotros también podemos sumar, o sea, podemos hacer álgebra con los errores. Vale decir, nosotros podemos sumar los errores y va a tener esta fórmula, donde primero sumamos el promedio, o sea, los promedios entre sí, y además sumamos el error. Para sumar el error en realidad es la raíz cuadrada de los cuadrados. Ya es como la norma, en cierto modo, como lo estábamos considerando para álgebra lineal. Para la resta es exactamente lo mismo, pero con un signo menos. Entonces, casi la misma idea tanto para suma como para resta. De manera contraria, eso sí, tenemos la multiplicación de errores y la división. La multiplicación y división es distinta en comparación a la suma, pero entre sí son más o menos la misma idea. ¿Por qué? Porque tenemos en una multiplicación de los promedios, más menos la multiplicación por esta raíz. Y en el caso de la división tenemos de que es claramente una división, pero con los mismos conceptos. Ya que tenemos el cociente más menos el cociente por una raíz, ¿ya? Entonces con eso nosotros podemos hacer el tratamiento de los errores
y calcular las distintas propagaciones de errores que tenga la situación. Porque podríamos tener algo, no sé, por fórmula que algo se suma, después se multiplica, después se divide y una montonera de otras cuestiones. Vamos haciéndolo sistemáticamente. De manera tal de que primero sumamos los errores de A con B, después sumamos esos errores con otro D, después eso los dividimos con el error de E, por ejemplo, y ahí podemos ir concatenando toda la idea de manera tal de que tenemos todos los errores juntos. Ahora, otro tema para efectos del tratamiento de los datos es la discretización temporal, que ya a estas alturas, dado que ya estamos en segundo semestre, ya les pasaron el concepto de la derivada. Sin embargo, para efectos de MATLAB, igual es un poco complicado usar la derivada. Como es un poco complicado, se hace una discretización temporal. ¿En qué sentido? En vez de verlo todo como un continuo, de que tenemos todo instante a instante, vamos a trabajar con valores más acotados. En el sentido de que vamos a considerar en tiempo 1, el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3, el segundo 4. No vamos a considerar una situación de el segundo 1,3452. ¿Ya? Entonces, como es más discretizado, podemos trabajarlo de otra forma, en la que podemos ver estos conceptos, la derivada hacia atrás, hacia adelante, la discreta centrada y la centrada de segundo orden, de manera tal de que podemos trabajarlo de manera discreta, prácticamente lo podemos trabajar hasta en Excel, si nos diera la gana. Para aquellos que no les llegara a dar gusto trabajar en MATLAB, pero el ramo por lo general trabaja mucho más con eso, por un tema de los gráficos, los vectores, las matrices, que eso lo hace mucho mejor que Excel. Ya, entonces, tenemos la derivada hacia atrás, que está acá arriba, que la vamos a definir como el término x sub i más 1 menos el término anterior, o sea, el término en el que estoy, con el término posterior, dividido en la diferencia de tiempo que estoy considerando. ¿Ya? La derivada hacia adelante es el término actual menos el término anterior, partido en la diferencia de tiempo. La derivada discreta centrada es como una suma de las dos. ¿Ya? Entonces voy a considerar el término que tengo para adelante, el término que tengo para atrás, y una diferencia de dos tiempos, ¿ya? 2 delta t. Y finalmente tenemos la derivada centrada de segundo orden, que converge a partir de esta, que si nosotros revisamos acá, vamos a tener que es la derivada o sea, es considerar el punto que tengo adelante, menos 2 veces el punto que tengo ahora, más el punto que tengo atrás. Todo eso dividido por el cuadrado de la diferencia de tiempo, ¿ya? Esto al final es solamente fórmula, y la gracia es que, como es de esta forma, puede iterar. Y podemos definir distintos valores a partir de datos que ya conocemos, que los vamos tomando estadísticamente con el computador, con el equipo de medición, ya sé que estamos trabajando, no sé, con vibración, con ondas, con rotación, con corriente, cuando estamos trabajando en otro ramo. Va a ir dependiendo con lo que estemos trabajando, pero siempre podemos utilizar esta discretización, de manera tal de que no tenemos que calcular una derivada que, si bien en el papel tiende a ser un poco más fácil, meterle una derivada al computador es mucho más complicado, ¿ya? De hecho, en MATLAB, si bien se puede hacer una derivada, no es la mejor de las soluciones. Entonces, por eso se usa la discretización temporal. Ahora que tenemos el tema de la discretización temporal, también podríamos aprovechar para el método de Verlet, por ejemplo. El método de Verlet parte de una premisa de que tenemos la masa por la velocidad, o sea, por la segunda deriva de la posición, va a ser igual a menos k por x, vale decir la situación del resorte. Imaginemos un resorte simplemente. Si nosotros comenzamos a desglosar, en base a lo que vimos en la diapositiva anterior, de la discretización temporal, vamos a tener de que el x2 puntos lo podemos escribir como la discreta de la derivada centrada de segundo orden. ¿Ya? Vamos a tener este valor, y aquí vamos a tener simplemente el x sub i, que va a representar la posición iésima. A partir de eso nosotros podemos, luego de hacer un despeje algebraico, vamos a tener de que el x sub i más 1 se define de esta forma, a partir de todos estos valores. Esto último nos permite definir de que si se conoce la posición actual, la aceleración que yo tengo en el punto actual, para el tiempo actual, y además la posición que tengo en el tiempo anterior, entonces puedo calcular la posición instantánea. Dado que yo tengo ya ese punto, el x sub i más 1, yo puedo ir iterando. Así como, no sé, en los conceptos de
inducción, cuando estaban en introducción a álgebra, también tienen la misma idea. Dado que yo ya tengo un valor, yo puedo sacar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y por ende podría sacar la misma proyección en el tiempo. ¿Ya? Suponiendo claramente de que se mantiene constante y hay algunas condiciones que se tienen que considerar. Ahora, saliéndonos un poco más del tema de tratamiento de errores, la discretización y entrando más en tema de materia, tenemos el concepto del centro de masa. Vamos a considerar un sistema, un montón de partículas dando vuelta, ¿ya? O consideremos un sólido. Siempre vamos a considerar el sistema como todo lo que, con lo que estamos trabajando. Entonces, la masa del sistema va a ser sumar toda la masa que está dando vuelta. Ya sea si estoy considerando, no sé, un montón de gas, o sea, un volumen de gas. Las partículas de gas van a tener una cierta masa. Si yo considero todo el volumen del gas que tengo contenido, no sé, 2 litros de gas, eso va a sumar una masa de medio kilo. O sea, estoy tirando valores al azar. Sin embargo, todas estas partículas del gas tienen una posición relativa a un centro, a un punto de referencia. Si yo considero todas esas posiciones con la masa que corresponde de cada una de las partículas, tengo la distribución de la masa que tiene el gas. Considerando esa situación, yo puedo contemplar el centro de masa, el cual consiste en que si yo hiciera un equivalente de juntar toda la masa y acumularla en el mismo punto, en el centro de masa, para efectos de cálculos matemáticos y físicos, más físicos en realidad, los resultados serían exactamente lo mismo. Vale decir, que yo tenga una ballena de 30 toneladas, con una ballena azul, con todas las dimensiones que tiene, que son muchos metros de largo, de alto y de ancho. Si yo concentrara esas 30 toneladas en un puro punto, para efectos de cálculos matemáticos, al final es exactamente lo mismo. Es como les decían de repente creo que en Introducción a Física, al ramo anterior, Introducción a Física, les decían, considere una masa puntual. Es la misma idea. Están convergiendo toda la masa del cuerpo a un único punto. Claro, eso simplifica los cálculos, pero también lo simplifica de manera tal que llega a ser idiota de repente. ¿En qué sentido? Supongamos una locomotora. Está convergiendo toda la masa en el carro central, por ejemplo. Pero lo que haga el carro central es una cosa y lo que hagan los vagones es otra cosa. Entonces, de repente hay algunos cálculos donde no te va a servir juntar toda la masa en un punto. ¿Ya? Pero a priori para esta parte del curso, para este ramo en general, juntar todo en un punto, el centro de masa va a funcionar, porque vamos a estar considerando distintas fórmulas que lo usan, que son el torque, la energía potencial, la gravitatoria, la cinética. Todo eso se basa en función del centro de masa. Pero específicamente lo que nos interesa más es la posición del centro de masa, más que la idea de juntar toda la masa en un punto, ¿ya? Y esto, dado que es un vector, la posición, la podemos desglosar en la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿ya? Que solamente consideran las componentes X, Y, Z del vector. A su vez, nosotros podríamos calcular el centro de varios centros de masa. Vale decir, supongamos un caso, que lo tengo puesto más adelante, que tenemos una barra, que tiene su propio centro de masa, unido con una esfera, que tiene su centro de masa. Si yo quisiera calcular el centro de esta unión de cuerpos, tendría que estar considerando la posición que tiene la esfera, pongamos, por la masa de la esfera, más la posición de la barra, más la masa de la barra, dividido por la masa total, ¿ya? Y eso me va a dar la posición del nuevo centro de masa. También tenemos nuestra idea de la energía potencial gravitatoria. Justamente como estamos utilizando ya la idea del centro de masa, la potencial gravitatoria me interesa solamente dónde está el centro. Y aquí es donde importa bien calcular ese detalle. Porque, por ejemplo, cuando estoy calculando la energía potencial de un cohete, el cohete me va a dar lo mismo que mida 40 metros de largo. Un poco sobredimensionado ya. 10 metros. Me va a dar lo mismo que el cohete mida 10 metros,
me va a interesar solamente dónde está la energía potencial. La energía potencial se calcula en función del centro de masa. Por ende, si el centro de masa lo tiene más o menos a la mitad, entonces los cálculos los voy a hacer en función de eso. Nuevamente, una simplificación, porque en estricto rigor también va a haber una distribución de energía distinta, porque, no sé, abajo está haciendo la combustión y está liberando energía, con efecto del roce se va gastando, pero para efecto de la energía potencial, esta se basa solamente en el centro de masa, el cual lo vamos a calcular en función de la masa que tiene el cuerpo, la fuerza de gravedad. Normalmente vamos a trabajar con gravedad terrestre, salvo que el enunciado diga lo contrario. Siempre se va a considerar que G vale 9,8 o vale 10, dependiendo del ánimo del profesor, la verdad, las cosas. Y la posición del centro de masa, que eso se calcula en función de la posición, como lo vimos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos un ejemplo, para que tengamos más clara la idea de cómo es el calcular el centro de masa. Tenemos la posición, el centro de masa de una escuadra, que a priori nosotros no tendríamos claro de que el centro de masa puede estar fuera de la figura, que de hecho esa es la razón por la que puse esta. Tenemos la posición del centro de masa en X, va a estar definida por las dos barras. Esta va a tener un centro de masa por su propia cuenta, que está en L medios, y el centro de masa de la otra barra también está en L medios, porque ambas son del arco L. Sin embargo, vamos a considerar la posición en X de la primera barra, de esta de acá, una barra de masa M por su centro de masa, que está acá, más la masa de esta por 0. ¿Por qué por 0? Porque con el eje de referencia en 0, aquí solamente me moví en el eje Y, no me moví en el eje X. Lo cual significa que la posición de este centro de masa es 0, L medios, y la de este es L medios, 0. ¿Ya? Entonces por eso nos queda de que un 0 acá. De manera análoga nos queda el 0 para la otra componente. Entonces tenemos de que la posición del centro de masa de esta figura está ubicada acá, en L cuartos para el eje X y L cuartos para el eje Y. ¿Ya? Entonces intuitivamente nosotros no podríamos decir, el centro de masa debería estar dentro de la figura. No, no necesariamente. Podría darse que geométricamente dicho centro de masa esté ubicado fuera del cuerpo. Por ende, se podrían generar situaciones un poco distintas. Es como cuando han visto, no sé si lo han visto en realidad, en YouTube, en uno de estos trucos donde toman un par de tenedores, lo afirman con un fósforo, con un punto de equilibrio que uno diría, no, esta cuestión no debería poder afirmarse. Y en realidad se afirma porque ponen los tenedores afirmados, entrelazados entre ellos, y el centro de masa de los tenedores va a quedar desplazado, va a quedar fuera de la figura. Entonces, conectando con algo, no sé, con un fósforo como lo hace normalmente, tienes para poder apoyarte, dado que estás apuntándote justamente en el centro de masa. Le sirve como alguna clase de broma para el carrete próximo en realidad. No sé, depende del sentido del humor que tengan para el caso. También tenemos el concepto del momentum de un sistema. El momentum del sistema también va a ir definido como la suma del momentum de todas las componentes que están definiendo el sistema. Esto es una propiedad importante dado que el momento del sistema resulta igual al producto de la masa total, la que me interesa, indistinto de si son muchas partículas o no, me interesa la masa total, por la velocidad que tenga definida el centro de masa. Yo con eso puedo definir el momentum del sistema indistinto de estar calculando momentum a momentum. ¿Bien? También viene el concepto de la segunda ley de Newton, para un sistema extendido. ¿Cuál es la diferencia que tiene con un cálculo normal? Es que como es un sistema extendido, ahora ya no estamos considerando la velocidad de un punto particular, sino que estamos considerando el movimiento, el desplazamiento del centro de masa. Si se van fijando, para el sistema extendido siempre vamos a trabajar con el centro de masa, dado que hacer el cálculo punto a punto es demasiado engorroso y al mismo tiempo toma demasiado esfuerzo, recursos,
Porque la mayoría de las veces esto lo vamos a considerar como un sistema computacional. Entonces, mientras más puntos consideremos, si bien puede salir un cálculo más exacto, es más tiempo el que se gasta. ¿Ya? También se introdujo el concepto de la energía cinética. La energía cinética va a tener dos componentes. Tiene una componente traslacional y una componente rotacional. La componente traslacional es la que vieron siempre desde el colegio, donde se considera la mitad de la velocidad, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esa es la que vieron siempre. O al menos así era cuando yo estaba en el colegio. La otra, que a veces la pasan, creo que según la modificación en la malla curricular ya deberían haberla visto en realidad, porque se ve en primero media hora, una cosa así. Que la rotacional. La rotacional considera una velocidad angular en vez de la velocidad lineal, tangencial, perdón. Y además considera el momento de inercia. Y el momento de inercia se ha definido como esto, que es la suma de las masas por el radio al cuadrado, siendo el radio el punto, o sea, la distancia que tengo hacia el eje donde estoy rotando. Supongamos esta imagen que tengo acá. Este cuerpo totalmente amorfo yo lo estoy haciendo rotar en base a este eje. Como está rotando en función de este eje, con una velocidad angular, yo tengo que, por ejemplo, el momento de inercia aquí va a estar definido por la separación que tenga con el eje. Y va a estar definido también por la velocidad angular con la que me esté moviendo. ¿Ya? Todo eso me va a terminar generando la energía cinética de rotación. A su vez también, para poder calcular bien esta energía rotacional, vamos a tener distintos momentos de inercia que son importantes. Dependiendo del ánimo del profesor, algunos te piden de que calcules el momento de inercia, otros, si es que tienen la suerte o la buena memoria de acordarte de memoria ya de él, efectivamente podrías llegar y ponerlo en la prueba. Por lo general, pregúntenle al profesor, al auxiliar que le esté tomando la prueba. ¿Hace falta que justifique de dónde sale el momento de inercia del aro? Si les dicen, sí, hace falta, desarróllenlo. Pero igual siempre viene bien tener la noción de cuál es el valor, porque si lo calculan y les da un valor distinto, ya saben que algo están haciendo mal. Y son estos los valores. En el caso del aro, en el centro va a ser m por r al cuadrado. Todos los r que estamos definiendo son la distancia con respecto al eje donde estoy rotando. ¿Ya? Un disco en el centro, vale decir, por el eje que atraviesa el centro del disco, va a ser mr cuadrado dividido en 2. Si ahora, en vez de hacerlo con respecto al centro, quiero hacerlo con respecto al diámetro, vale decir, tengo mi disco y ahora lo quiero hacer con respecto a la línea que lo atraviesa transversalmente, sería mr cuadrado dividido en 4 esta vez. También, una que se usa mucho es una barra tomándola con respecto al extremo, que yo la estoy rotando como si fuera una bisarca en este lado, y la hago rotar. Eso va a tener un momento de inercia que es de mr cuadrado dividido 3. Por otro lado, si yo quiero hacerla rotar con respecto al centro como si fuera un balancín, sería mr cuadrado dividido en 12. En el caso de una esfera maciza, que es como el más rebuscado de los momentos de inercia, que igual es complicado calcular, es 2mr cuadrado dividido en 5. ¿Ya? Pero en general igual uno puede ir desglosando de cómo se va razonando la idea, dado que ya tienes los distintos valores. A partir de esto nosotros igual podríamos calcular otros valores. Por ejemplo, si yo quisiera el momento de inercia de un cilindro hueco con respecto a su eje, a su centro, al final es la misma idea que un aro en el centro. Un cilindro macizo con respecto al centro es lo mismo que un disco en el centro. ¿Ya? Entonces, tienen que ir notando cuáles son las cosas que importan ahí. Ahí me va a dar lo mismo que tan largo sea el cilindro. Si en realidad yo no estoy rotando con respecto al largo, sino que estoy rotando con respecto al eje central, al eje axial. Luego, para poder ir resolviendo distintas cosas, tenemos condiciones de estaticidad. La condición de estaticidad nos sirve para poder
hacer el concepto de fuerza igual m por a, pero para poder resolver algo siempre vamos a decir, ya, para esto la fuerza neta es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos considerando de que para que el centro de masa mantenga su velocidad constante, significa que su aceleración es nula. No vamos a considerar cuerpos de masa nula porque de lo contrario se anulan todos los cálculos, en realidad. Ya vamos a comenzar a ignorar esos temas de masa despreciable. Hay algunos casos donde sí van a ser despreciables las masas. No sé, si yo estoy considerando un péndulo que tiene una masa sostenida con una cuerda, por lo general van a decir la cuerda es de masa despreciable, para que se concentren solamente en la masa que está colgando. Ahora, como les estaba diciendo, las condiciones de estaticidad nos dicen de que, por un lado, para que la masa, o sea, el centro de masa se mantenga constante en velocidad, eso no es lo mismo que mantenerse quieto, sino que simplemente mantiene velocidad constante. Esta puede ser nula o puede ser que ya está en movimiento, que hay una partícula en el espacio. Eso significa que la fuerza neta, las fuerzas externas que tenemos al cuerpo, son 0. Por otro lado, para que el objeto no rote con respecto a ningún eje, tenemos que tener que el torque que se le hace al cuerpo debe ser nulo. Y entonces introducimos el concepto del torque. El torque, que también lo tienen que haber visto durante la enseñanza media, no es más que el producto de la fuerza por un brazo, ¿ya? Por lo general en la enseñanza media lo ven solamente como si fuera un producto punto, ¿ya? Ven el tema en 2 dimensiones, dicen de que el torque que genera esto es para acá y este torque genera para acá. Entonces va a haber un tema de balancín dependiendo de los brazos y la fuerza que se haga. Puede mantenerse en equilibrio o puede que el balancín se vaya para abajo o para el otro lado. ¿Ya? Aquí vamos a introducirlo un poco más desarrollado por un tema de que hay un producto cruz dando vuelta. El producto cruz lo vimos en álgebra lineal también, que ahí donde les iba diciendo van a tener que ir correlacionando la materia de álgebra lineal con la de sistema, que es como el ramo, los dos ramos que se relacionan más para efectos de este semestre, a diferencia de cálculo diferencial, que perfectamente podría ser independiente de esto. De hecho es independiente. Bueno, el torque lo vamos a definir como R cruz F, específicamente en ese orden, dado que el producto cruz, al ser un producto matricial, no es conmutativo, como vimos en el repaso de álgebra lineal. Esto nos va a definir de que, como es el producto cruz, va a generar un sentido en el que está haciendo el giro. ¿Ya? Nosotros decimos, ya, está girando para acá, para abajo, o está girando para acá. Así lo decían en el colegio y decían, no, vamos a definir el positivo como que esto está girando para abajo, o en contra de las manecillas del reloj, o a favor. Pero a priori, el eje de rotación, porque nosotros cuando hacemos el producto cruz, estamos considerando el eje de rotación contra el que está moviéndose. Ese eje sale o entra de la diapositiva en este caso. Vale decir, el producto cruz que hace esto me genera un eje que viene hacia mí, mientras que el producto cruz de esto genera un eje que entra a la diapositiva, de manera tal de que ahí entra la idea de positivo y negativo. ¿Ya? Ahora, tenemos la conservación de energía, a partir de datos que ya conocemos. La conservación de energía tiene dos factores. Por un lado, el trabajo neto que produce una partícula va a estar definido por la diferencia de sus energías cinéticas. La diferencia de la energía final menos la inicial. Por otro lado, también vieron de que una partícula, un cuerpo, tiene un trabajo conservativo. ¿A qué se refiere que haya un trabajo conservativo? Que no hay fuerzas disipativas. Por ejemplo, la fuerza roce no genera un trabajo conservativo, porque a medida que yo voy avanzando, esta fuerza se opone y va a generar un trabajo distinto. El trabajo, en cambio, de la energía potencial, suponiendo que no haya una fuerza de roce producto del viento, estamos considerando una pelota que cae en caída libre,
tiene una energía potencial. Una energía potencial inicial menos una energía potencial final, que es cuando llega abajo. Esas energías me va a generar, la diferencia de eso es el trabajo conservativo. Bajo la premisa de que estamos ignorando el roce del viento, de que la pelota no chocó con nada en el intertanto, idealizando todo el problema. Sumando estas dos cosas, dado que ambas son trabajos netos, tenemos el concepto de la conservación de la energía mecánica, que al final no es más que decir que la suma, o sea, la diferencia entre ambas me tiene que dar cero. La diferencia de las sumas. ¿Ya? Ahora otro ejemplo, que era el que les estaba diciendo antes, con una masa esférica y una barra. Para este caso la esfera tiene una masa de 2m y la barra tiene una masa de m. Ya nosotros podríamos calcular el centro de masa para este cuerpo en distintos casos, pero vamos a ponerlo en el caso original, donde tenemos dos veces la masa, 2m, por la posición de la esfera, más la masa de la barra, por la posición que tenga el centro de la barra, partido en la masa total. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Porque nosotros podríamos ir variando la condición. Si yo digo el centro de masa en esta configuración, va a ser sumamente fácil de calcular, porque el centro de masa va a tener solamente componente X, pero componente Y va a ser 0. Si la tengo en este ángulo va a ser un poco más complicado, voy a necesitar cuál es el ángulo, calcular cuánto es el valor, pero en realidad no es tan difícil. Basta con que tengan el valor para acá, y teniendo aquí, pueden calcularlo con una proyección, que también se ve en álgebra lineal. Y el tema de la proyección va a ser simplemente multiplicar por seno o coseno, seno o coseno del ángulo, dependiendo de cuál de los valores sea el que necesitan, si es el Y o el X. ¿Ya? También, el momento angular y el torque. El momento angular es algo que nos va a permitir calcular distintas cosas y está definido a partir de mr cruz b. Nuevamente, es un producto cruz. Al ser producto cruz tenemos que respetar esos valores en ese orden. Sin embargo, también vieron de que el momento angular, su derivada temporal se relaciona de esta forma, con mr punto cruz b más mr cruz b punto. Sin embargo, r punto es b. De la materia de álgebra lineal, vieron de que el producto cruz de dos vectores, de un vector consigo mismo, es 0. Por ende, solamente nos va a quedar el producto de acá, mr cruz b punto. B punto es la aceleración, o sea, mr cruz aceleración. Si nosotros pasamos la masa para este lado, como es una constante, la puedo dejar a cualquiera de los dos lados del producto cruz, entonces voy a tener masa por aceleración, lo cual es lo mismo que la fuerza. Pero si se fijan, ahora tenemos la posición, o sea, un brazo por una fuerza, un producto cruz, que es lo mismo que la definición de torque. Por ende, llegamos a la definición de que la derivada temporal del momento angular es el torque. Y para finalizar, con el último concepto que tienen que haber visto, que es el concepto de rodadura, que es rodar sin resbalar, también le dicen. La rodadura, la gracia que tiene es que nosotros podemos calcular una relación entre el ángulo que rotó la figura y el desplazamiento que tiene en un plano, ya sea inclinado o horizontal, ¿ya? O vertical, suponiendo que fuera una polea que está pegada a la pared, ya es como más engorroso. No. Habría otro caso donde sí se podría ver vertical, que sería tener una polea con cuerdas a los lados. El desplazamiento angular que tiene va a estar considerando también cuánto se mueve la cuerda. Y eso es bastante útil cuando uno quiere hacer el cálculo de una masa. Supongamos dos masas que tenemos, una masa 1 a este lado y una masa 2 a este otro lado, conectadas por una misma cuerda a una polea. Y nos piden calcular el desplazamiento o el torque, el momento angular, distintas cosas que nos están pidiendo. Entonces vamos a tener esta consideración, donde el desplazamiento en X, el desplazamiento lineal, va a estar dado por el radio de la esfera,
del disco, del aro, de la cosa redonda, por el ángulo que se movió. ¿Ya? De igual manera, nosotros podemos ir definiendo también la velocidad que tiene, que va a estar dada por r por la velocidad angular, que es lo mismo que r por teta punto, y a su vez también vamos a tener la aceleración tangencial, que va a estar definida por r por la aceleración angular, que es lo mismo que r por teta 2 punto. ¿Ya? A modo general, esos son todos los conceptos que tendrían que haber visto desde el principio del semestre hasta la fecha. Ya para clases posteriores, nosotros nos vamos a dedicar a ver un tema más con resolución de ejercicios para que vayan soltando la mano o se acostumbren a la idea y resuelvan dudas que puedan tener. Porque al final el problema principal es cómo entender el concepto. Y el ramo no es difícil, solamente tienen que tener claro cuáles son las cosas que les están preguntando, tener una noción de para dónde va la resolución y entender a priori que la resolución es la misma para todas las cosas. Quizás va a haber una variación de, no, aquí en vez de usar el producto truth de tal cosa, voy a tener que usar otra fórmula. Pero ya sabiendo cuáles son las fórmulas, el ramo es fácil. ¿Ya? Entonces vamos a concluir con eso la clase del resumen introductorio, para que a futuro, en posteriores clases, vamos a ir haciendo resolución de problemas. Por ejemplo, para la siguiente clase tiene que ser de oscilación simple. Ahí vamos a considerar un péndulo, que ahí va a ser con unos cuantos ejercicios para poder hacer la ejemplificación de cómo se resuelve. ¿Ya? Espero que les haya sido de utilidad y que consideren que efectivamente es útil. Por un lado, les sirve también para complementar con la materia de álgebra lineal. Entonces la idea es que vayan viendo ambos cursos de manera tal de que no quedan colgados de un lado por ver de otro. Porque hay algunas cosas que yo puede que diga en sistema newtoniano si lo comparan con la materia de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos viendo la complementariedad. Con eso estaríamos dando por finalizada la clase. Espero que les haya servido y que tengan buena semana. Hasta luego.